Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo nuestra ocasión de Wind Toys a pues, ¿cómo se le puede llamar? Male Body. En la caja viene como 112 Super Action Male Body, pero cuando tú lo buscas, por ejemplo, en Hobbylink Japan, viene con el nombre de Super Flexible Male Body A Pale Version, o sea, es el vato pálido, como lo puedes ver, porque hay otro que es como que más bronceadito. Este es como que sin melanina, el otro vato es con melanina. Este está más pigmentadito. Entonces, este vato, déjame decirte que está súper chingón, ¿ok? Te muestro la cajita para que la veas rápidamente. No tiene, pues, vamos a decirle nada especial. Es la misma imagen de este vato ahí. No dice nada. Si te fijas, ahí está lo que te decía. Dice 112 Super Action Male Body, la marca de Wind Toys. Y un chorro de cosas que no puedo leer, pero supongo que vienen en inglés, entonces la traducción. Básicamente pues tiene muchos pedacitos pequeños que se pueden atorar en la garganta de los niños, bla bla bla, que es solamente para mayores de 15 años, lo que ya sabemos en cuanto a figuras de acción o monitos que tienen piezas pequeñitas. Pero bueno, te mostraba el paquete para que lo vieras, para que supieras pues más o menos cómo está la onda. Muy bien, entonces desde ya el vato viene con pues accesorios entre comillas, no viene con nada especial. Y digo, no me malinterpretes, no me refiero a especial así como que no valga madre, no, al contrario, el chamonito está bien chingón. Ahorita vas a ver por qué. Me deja poner aquí todos los accesorios porque son bastantitos, para ahorita comenzar a usarlos. Muy bien, entonces de entrada, pues como te puedes dar cuenta, es una figura lisa, o sea que no tiene ningún tipo de pintura, está muy mamado. Yo de hecho lo compré con la intención de que fuese un doble, entre comillas, como si tipo Schwarzenegger del Terminator, cuando lo pones hincado, que está así todo en canillillas, bueno, haz de cuenta, o en su defecto un androide, para que, no sé, ponerlo a pelear con Batman o a ver con quién, junto con mis otras figuras, se me fue el nombre de estos vatos, pero aquí tengo una de ellos, estos batines, que son, neta se me fue el nombre, ahorita a ver si me acuerdo. Si no, como que ya te pongo ya en la magia de la edición el nombre de estos batines. Ya me acordé, del Body Kun. Entonces este vato está bien chingón. Tiene pues obviamente, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerle un close up. Tiene pues el rostro con el sculpting muy genérico, muy normal, muy tranquilo, un batillo común y corriente, con el sculpting del pelo. Está la verdad muy bien detallado, está muy chido, trae puede decir que un look casual, sí, está muy chido. La verdad me he resistido a pintarle el pelillo, lo estoy dejando así. Igual ya más adelante le pongo rasgos al vato. Ahorita por lo pronto lo quiero dejar así, se me hace que se ve chido. Y sí te puedes dar cuenta que el vato está descalzo, tiene hilos de dulces de fuera. También muy bien detallados, muy bien, ahí está, muy bien detallados, los piecillos están muy chidos, o sea, por si te gusta tener a tus figuras así descalzas como este güey, pues igual lo puedes tener. Ahí está la parte inferior, o sea, la verdad tiene muy bien detalle, eso debo de admitirlo desde la entrada. Entonces, realmente es una figura básica, porque tú la puedes hacer custom, le puedes comprar ropa inclusive si quieres, para hacerlo un personaje, o pues hacerlo lo que tú quieras ser. Entonces ya se sonó como a Barbie, pero bueno, sé lo que tú quieres ser, quiero ser un mono blanco. Muy bien, entonces es una figura que la verdad está muy chida y tiene un chingo de articulación. Ahorita vamos a ver, más que nada la articulación tiene rango. Eso es lo que me impresionó y la verdad, güey, hubiera comprado más. Te estoy bien franco, la verdad. Ahorita lo vas a ver. Muy bien, entonces tiene varios accesorios. La figura, vamos a empezar primero con eso para darles un cambiecín a la dinámica.
tiene estas manos que son como que de acción y no vienen así sueltas, no traen pegs ni nada como otras compañías. Son manos dinámicas, pues así como si estuviera como tipo Spider-Man, o sea, para que los puedes poner así en la pose. Esta es una. Tiene las manos de saludo, entre comillas, o de karate chop, o de vuelo, inclusive si los quieres poner en ese tipo de pose. Viene con otras manos que son más dinámicas, que son expresivas, lo voy a llamar, porque son como si estuviese agarrando o a punto de agarrar a alguien por la ropa. Están muy chidas, están muy bien esculpidas. Un par de manos relajadas, o sea, muy tranquilitas, como si estuviera tomando el té, el vato bien tranquilo en un cafecito. Son manitas relajadas. Dos manos que tienen la empuñadura, o lo que están empuñando algo, como si fuese un bate, por ejemplo, o una pistola, pero que no tiene el dedo dentro del gatillo, o una navaja, qué sé yo. Entonces también viene con esa opción. Y viene obviamente pues con manos gatilleras, que son estas de aquí, entre comillas gatilleras, porque como te puedes dar cuenta son como que también entre comillas relajadonas, pero sí se pueden meter aquí armas. Ahorita la vamos a ver más adelante. Si no te gusta tener este vato descalzo, vienen con unos tenis bien chingoncillos, vienen con unos sneakers negros completamente, como te puedes dar cuenta, pero tienen mucho detalle. Están bien detalladitos, tienen ahí el sculpting, ahí se cansa. Tiene ahí sculpting, o sea que no es un tenis liso, lo cual me gustó bastante, y también tiene articulación, o sea que está con madre. Entonces, si no lo quieres tener así descalzo como lo tengo yo aquí, les puedes poner sus tenis, y obviamente eso te abre la posibilidad de lo que te había comentado en un principio, de que tú puedas hacer este vato custom y le pongas ropa y ya tienes tenis. Entonces está muy chido porque te abre un chingo las posibilidades para que tú puedas crear tu personaje con este molde base. ¿Ok? Ahora, y por si eso no fuera poco, lo que muy pocas compañías hacen, que la verdad, pues creo que ninguna, corrígeme si me equivoco porque la verdad ahorita no recuerdo ninguna, vienen con dos pegs. Estos yo los puse en cinta porque están, si te fijas, están muy chiquitos. Estos pegs son los de la muñeca, o entre comillas los de los piecillos, por si llegasen a romper, que la verdad yo siento que a la larga sí va a ser el caso, porque obsérvalos, están bien chiquitos y se ve que están bien delgaditos. Entonces eso es lo único que debe tener cuidado cuando lo estés posando, sobre todo las muñecas. Entonces ahora sí, vamos de lleno con la articulación. Tiene doble articulación, lo que es la articulación del cuello, que es, te fijas, bastante amplia, y tiene aparte un ball joint. Aquí está, mira, para que lo veas. La verdad, bastante amplio, tan amplio que lo puedes posar así, literal, viendo directamente hacia arriba, sin ningún problema. Y también hacia abajo, no, que se ve chistoso, ¿verdad? Mira, alcanza a tocarse el pecho con el mentón. Entonces dices, güey, es un chingo de rango. Tiene butterfly joint, aunque hacia enfrente te da bastante movimiento, rango amplio, pero hacia atrás no mucho. Quiero entender que lo están dejando casi como si fuese lo más aproximado a la anatomía humana. Que ciertamente dices, oye, espera, yo sí puedo hacer más para atrás mis brazos, correcto, pero este güey no. Entonces, supongo que es un poco de la ingeniería, dijeron más rango hacia enfrente y menos hacia atrás. Digo, ahí lo puedes tú ver. Y es una pieza completa como en otras compañías que tiene el sculpting ahí. Entonces está chido, son puntos a favor de la compañía y de la figura. Tiene la articulación pues ya conocida de ball joint, lo cual permite que tenga la articulación completita sin ningún tipo de limitación. Tiene articulación en el bíceps completamente libre, tiene doble articulación entre comillas, te voy a decir por qué, entre comillas en el codo. Me gusta este codo cómo se ve, que es lo que te fijas, o si recuerdas, te he comentado en otras líneas que se pierde mucho, sobre todo Hasbro, que se ve así el pedacito bien chiquito y nomás se ve la unión entre el brazo y el antebrazo. Este güey no, me gusta cómo está, porque esta articulación, el codo está alargado y luego se continúa hacia arriba en el antebrazo con esta articulación del codo. Entonces, si te fijas, parece que es solamente una, pero en realidad son dos. Me gustó mucho este tipo de articulación y diseño porque se oculta y estéticamente hablando no rompe la ilusión de que es una mini personita, ¿me entiendes? Entonces, eso también está muy chido y me gustó bastante.
Ahora, la articulación igual conocemos ya de la muñeca es de bisagra y un peg. Y aquí está, mira. La verdad se quita muy fácil, pero ahí está lo que te decía, el peg está bien chiquito, entonces se puede romper. Y las piezas entran suavecito, o sea, no batallas mucho, está con madre. Entonces hasta ahorita te puedes dar cuenta, pues casi tiene, en mi opinión, un 9.8. O sea, hasta ahorita lo que ya. Ahorita tú sé el juez y dime en los comentarios qué es lo que opinas de esta figura hasta el momento. O igual, ya cuando terminamos el review. Entonces, continuamos hacia abajo. Tiene el corte del abdomen, la parte superior, y tiene bastante rango. Hacia atrás, no mucho, por el sculpting que tiene. Bueno, más esa espalda. Es un dios este cabrón. Está amplia en la espalda. Pero hacia enfrente, no mames, o sea, mira nada más. O sea, el güey puede. Me acuerdo, cada vez que hago esto con los monitos, me acuerdo de esa escena, no sé si te acuerdas de Los Simpsons o si llegaste a Los Simpsons, supongo que sí. En donde está McBain, la parodia de Schwarzenegger, que el crítico le dice, ¿qué es eso? No, lo va a golpear porque le hace una crítica mala. Y le está a punto de romperle a su madre y el crítico le dice, mira, tienes tus agujetas desabrochadas. Y él dice, no, desde esta altura están bien. No, están desabrochadas, te lo juro. No, estás intentando distraerme. No, te lo juro por mi madre santa. Está bien, perré mis tenis o los zapatos. Y güey se pone en esta pose, bueno, así. Y el pinche crítico se va corriendo el cabrón. Y este güey se queda así como, no sé, horas. Porque te hacen la ilusión de que el güey cambia el tiempo atrás en el fondo, es de día y luego es de noche. Y luego dice, al parecer están bien atados los tenis, o sea, los zapatos, no sé qué chingados eran, pero que me acuerdo cada vez que hago este review. Bueno, estos reviews con esa pose. Bueno, ya. Entonces, como te decía, no mames, de nada más ese rango de movimiento, o sea, es un chingo. Y también, obviamente, a los lados pivotea bien sabroso, mira. Entonces, güey, te vuelvo a repetir, me arrepiento de no haber comprado otro o al menos, no sé, 3 más para tener 4, o sea, porque después digo qué chingo les pongo, pero me viene valiendo gorro, o sea, ahorita dices, güey, no mames, tiene un chorro de rango de movimiento. Ahora, esta parte de aquí abajo es la que dices, güey, si esto era muy bueno, esto está súper mejor, porque cuando unes ambas articulaciones, o sea, ve, güey, o sea, el pinche mono casi lo puede hacer pelota al güey y rodarlo básicamente como una pelotita. Hacia enfrente, y ahí está, mira, ahí está ya la articulación hacia atrás y hacia enfrente. Entonces igual tiene bastante rango y también, mira, tiene un chorro de rango. Hago esto para que lo veas de forma distinta como hago los reviews. Nada más, o sea, el rango que tiene es impresionante. Entonces, güey, neta, se pasaron de lanza estos vatos de Wing Toys. Y hacia abajo, que esto es en lo personal lo único. El 2% que te dije, 98, entonces 2%. Porque también tiene un chingo de rango, no me malinterpretes. La bronca es que yo para posarlo, o sea, siento que cada vez que le meto la pierna aquí, se atora mucho en esta pieza de la pelvis. Esta pelvis es plástico suavecito, ¿ok? O sea, sí, mira, da de sí. Pero siento que como que, no sé, tal vez en la ingeniería de alguien ahí le dijo, no, algo así. A mí me hubiese gustado que estuviera un poquito más cortito para que pudiera tener mucho más rango de movimiento, porque aquí se mete. Ahora, no tiene drop down, pero tiene el sculpting aquí, te fijas aquí de la nachilla. Entonces tú puedes meter la articulación como si fuese pues, de un humano. Tiene el corte, mira, para que veas nada más, tiene el pinche corte ese gigante ahí adentro que te permite tener un rango literal, mira. O sea, está haciendo un Van Damme, güey. O sea, del pinche split. Y aunado a eso, esto es mi único detalle. Que por ejemplo, cuando quieres articular el muslo, el resto del muslo, mira, está como que en ángulo. O sea, la verdad, como que esto es lo que a mí me saca de onda. Porque obviamente no estoy acostumbrado a ese tipo de articulación que como que gira. En lugar de mantenerse recto y girar así sobre su eje, mira, se va hacia los lados. Que igual, supongo que eso tiene alguna utilidad. Aguanta, no se la encuentro. Pero se la encontraré eventualmente. Entonces, eso es lo único que yo le veo a esta figura, entre comillas, de malo. O sea, güey, no mames, está bien chingona.
Bueno, ya continuando, ya te comenté la articulación aquí del muslo, pues es como los otros, pero si te fijas, mira, se ve así a un ladito. Tiene doble articulación de rodillas, se puede tocar el trasero literal. Y tiene el ankle rocker y la bisagra de tobillo y el de dulce. Entonces, güey, es un chingazo de rango. Ahora, esta figura está tan fregona que literal lo puedes poner corriendo, lo puedes poner brincando, lo puedes poner en poses anatómicas que tal vez otras figuras les dé trabajo por lo mismo de la forma en que están diseñados. Ahora, por ejemplo, ahí está, mira, así como si estuviera escudando de un golpe. Lo puedes poner inclusive si quieres más agachado, más hecho bolita, que está recibiendo el impacto del golpe y está listo para soltar el chingazo con otra mano, o sea, que así, ¡vámonos! ¡Pum! Se lo sueltas. Entonces está muy fregón la articulación, el diseño, el rango de movimiento. Lo puedes poner, por ejemplo, en golpes tipo Muay Thai, que es lo que he visto que se me figura la figura, le pones un chorcito y ya chingaste. Dando un rodillazo hacia arriba, así bien cabrón, ¡opa! O hacia afuera la patada. O sea, te digo, quedé sorprendido y fascinado con esta figura porque tiene un chingo de rango, como te puedes dar cuenta. La articulación ahí está, pero el rango es lo que me sorprende. Entonces está muy chido y como te decía, los accesorios que trae de las manitas te abre la posibilidad bien cañona a los diseños que tú quieras poner o hacer o que tú quieras agregarle al monito. Entonces, aquí está, por ejemplo, así un jump kick. Ahí está de entonces se ve bien chido y la verdad digo, o sea, lo puedes todavía poner más encorvadito, más recto para que puedas ponerlo así, o lo puedes hacer así, ponerlo haciendo un sweep. Es que tiene que poner la manita aquí así, haciendo una barrida aquí así, o lo puedes poner en cuclillas inclusive, así, haciendo el sweep kick. O sea, y te repito, o sea, nomás es cosa de que lo balancees bien. Hace rato que estaba probándolo, sí se queda, nomás que ahorita pues no lo sé aquí frente a cámara porque no quiero tardar mucho tiempo, pero créeme que se puede lograr un sweep kick y lo pones acá atrás más encorvadito con esta mano aquí así, y ahí está aquí así, está dando la patada bien chingona. O sea, la verdad, güey, está con madre. Si tienes oportunidad, lánzate por uno. No cometas el mismo error que yo cometí de nomás llevarte uno. La verdad dije uno, pues se ve bueno, pero pues yo con uno veo, güey, me arrepiento. Ahora, ¿cómo se llama? Las manitas, para que veas las manos que están cargando las armas. Aquí tengo yo otras armas que son de Valaverse, que también están bien chingonas. Si no has tenido la oportunidad de conseguirte unas, búscalas porque la verdad valen la pena. Son las que yo le pongo a mi Punisher y se ven todavía más chingonas porque se ven muy reales, están muy bien hechas y muy bien diseñadas. Entonces, si tienes por ahí oportunidad, consíguete unas Valaverse, están bien fregonas. Por ejemplo, aquí está esta la pinté porque era de color blanco. Entonces aquí está, mira, la manilla, tranquilamente, el de dulce en el gatillo y ahí está. Entonces las agarra bien, el grip está bien, está decente, y lo puedes poner en diferentes poses de combate. Vamos a darle la otra. Esta es una MP, ¿no? Creo que es una MP, no sé. Y esta de aquí parece que es una Scar. Entonces, me acuerdo porque se parece mucho a una de las que usaba cuando jugaba no Call of Duty, el otro. Creo que sí era Call of Duty, que tenía estas armas con un chorro de aditamentos. Entonces aquí están estas dos. Entonces así es como se ve este batín. Estoy teniendo dos armas tipo Valaverse. Se ve bien chingón, la verdad, y te repito, o sea, las agarra bien, o sea, mira, no se cae, está justa por la forma en que tiene el moldeado de las manos. Entonces, güey, la verdad, te vuelvo a repetir, o sea, quedé gratamente sorprendido con esta figura. Bueno, aquí está este cuchillo, para que lo veas.
ahorita le cambio la mano. Entonces aquí está con un cuchillito así tipo Rambo. Vamos a cambiar la mano con la manopla que agarra el cuchillo. Y igual aquí frente a cámara, entra bien suavecito y entra acá en el peg de igual forma. Entonces, ve, neta, ve y consíguelo. Está con madre, está bien chingón. Entonces, y neta, no me están pagando, o sea, ojalá me estuvieran pagando. Pero no, o sea, neta, está bien chingón. Haz lo que puedas por conseguirlo, porque la verdad vale la pena. Y te repito, es una figura que debes de tener en tu colección para que lo puedas tener así como yo posándolo, o ponerlo en poses ya más raras o pues, dinámicas, peleando contra tus otras figuras. Entonces, la verdad es una buena figura. Si tienes oportunidad de ir, consíguela. A mí me gustó mucho, ya lo dije eso, pero es que neta no puedo dejar de decirlo porque la verdad sí está muy fregona. Tienes la oportunidad de ir, consíguela, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo se compara, ya para concluir el video, cómo se compara con otras figuras en cuanto a altura. Vamos a dejarle ahí el cuchillo para que el güey se defienda. Vamos a ponerlo lo más derechito que se pueda. Ahí está. Muy bien. Ahí está, derechito. Vamos a ponerlo junto con un policía de G.I. Joe. A ver, vamos al espacio. Ahí está. Está enseguida del G.I. Joe, Action Joe. Están a la altura. Y te fijas, pues sí se da la medida en cuanto al cuerpo. Aquí está con el Punisher, con su gorrito navideño. También está un poquito más alto el Punisher. Ahora vamos a ponerlo con a ver, aquí tengo aquí el Capitán América de Mafex. Ya está más alto, pero igual, ya cuando lo pones con esto, ya como que empieza a verse más chiquitín, más enanito. Pero quiero entender que pues, es una figura estándar, o sea, no es así súper gigantón. Hay otra, que ahorita haciendo memoria, que está con Wolverine, el de City Toys. Está casi, bueno, está más grandecito él que Wolverine. Hay uno que es como pero tiene un cuerpo gigante, es una mamada. Haz de cuenta como el Hyde, Phil Hyde, el que tengo, el grandote, el que te dije que lo podía usar como si fuera un villano del juego de Arkham Knight. Pero en esta escala. Se ve bien bonito, bien chingón. Igual creo que es de la misma marca, de Win Toys. Entonces, por el momento sería todo. Espero que este video te haya gustado. Espero que lo que te comenté haya servido para tu decisión. Y recuerda, si no te gustó, pues chido, no tienes que comprarlo, ¿verdad? Y si te gustó, pues búscalo, güey, porque la verdad no te quedas como yo, arrepentido con nada más uno. Esto es mínimo para tener dos, porque la verdad está bien chingón. Ojalá las compañías hicieran esto. Yo lo que estoy viendo ahorita es que las compañías que están saliendo ahorita, que no son, se puede decir que de patente, de las clásicas ya, están haciendo un chorro de juguetes bien chidos, bien padres, los monillos, las figuras de acción, súper articuladas y súper bien hechas, y dices, güey, les están comiendo el mandado. Entonces, este vato no es la excepción. Bueno, antes de irme, déjame quitarle los de dulces, que están duritos, a ver si los puedo quitar bien aquí frente a cámara. No, lo voy a tener que hacer fuera de cámara. Y listo, ahora sí, güey, me costó uno y la mitad del otro ponerle los pinches tenis a este cabrón, porque está bien duro el peg. Por ahí está, es como se ve el vato con sus papos nuevos, estilo, pues no sé, Nike, Reebok, Converse. Ahí están todas las marcas para que no me le hagan de pegs. Entonces, cambia bastante. Ya cuando lo ves con tenis se ve raro, güey. Es como que salió sin shorts de la casa, de que, güey, voy por la basura. Entonces salió ese exitoso. Muy bien, entonces como te decía, si tienes oportunidad de conseguirlo, porque la verdad está bien chingón. No te vas a arrepentir, porque la verdad está bien chido, güey, y tiene un fregadazo de articulaciones, entonces, y de rango aparte. Entonces, ya sabes, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si te gustó lo que viste, dale like, compártelo con tus amigos y ayúdame para llegar con más personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Si te gustó lo que viste, ya sabes, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.